Vamos a estar leyendo parte de una de las epístolas de Pablo, tan importantes que son esas epístolas de enseñanza, ¿verdad? De doctrina, de edificación, incluso para exhortar también cuando es necesario, porque recuerden que Dios no solamente bendice y edifica, también nos edifica a través de la exhortación o de la amonestación. La amonestación no es mala. Un padre que ama a sus hijos los corrige, ¿verdad? De la misma Dios lo hace por el bien de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Mire, quiero acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo a partir del capítulo 5, pero quiero mencionarles antes de que en esta epístola, Primera de Tesalonicenses, para que él lo busque primero. En esta epístola precisamente habla de dos situaciones principalmente, hermanos, que una de ellas es la persecución. Es una enseñanza para nosotros también hasta el día de hoy. Pablo escribía para alentar a la iglesia a seguir adelante en medio de la persecución. Nosotros, gracias a Dios, no vivimos tanta persecución aquí en Juárez, hermanos. En otros lugares del mundo, incluso al sur de México, se ve mucho esto. Pero estamos bendecidos de que usted y yo podamos compartir de la palabra de Dios sin que no nos diga nadie, nada. Nadie nos puede decir nada, ¿verdad? Tenemos la libertad que usted pueda venir, pueda incluso estarnos aquí tarde, cuando recuerdo las veladas que se hacían y nadie nos decía nada. El asunto es que debemos de aprovechar todos estos tiempos, hermano, porque no sabemos si más adelante ya no podamos estar así. Allá en otros países, en otros continentes se tienen que esconder para compartir de la palabra de Dios. En otros países no puede tener la Biblia que usted ahorita tiene porque es como un delito tener una Biblia en otros países, hermanos. Entonces imagínense la importancia de que nosotros ahorita podemos aprovechar todo este tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios, para estar firmes en Cristo, ¿verdad? Que estar en la roca que es Cristo Jesús, para el día que sigan llegando días malos, hermanos, podamos estar firmes en el Señor. Que no nos agarren en otras cosas, hermano, que no nos agarren perdiendo el tiempo, sino que nos agarren fortalecidos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y un ejemplo, pues usted sabe bien que la pandemia, las situaciones que pasaron, y ahí es cuando nos dimos cuenta que teníamos que estar llenos del Espíritu de Dios. Que no permitiera que el temor se apoderara de nuestras vidas, no permitiéramos que las situaciones que vean nuestros ojos, aunque hubiera visto lo peor, que no nos hubiera quitado la paz, el gozo, sino seguir confiando en el Señor, porque las promesas de Dios son reales. Amén. El otro punto de esta epístola es el regreso de Cristo, hermano. El regreso de Cristo se menciona en todos los capítulos y ofrece esperanza para los cristianos que enfrentan circunstancias difíciles. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido tal vez como la primera iglesia, verdad? Pero usted tal vez ha tenido sus propias circunstancias difíciles. Usted ha tenido sus propias situaciones en su vida personal, en su familia, de una forma u otra, pero el Señor nos recuerda que Cristo viene pronto, hermanos. Él viene por su iglesia. Él viene por aquellos que están listos. Imagínense que el Señor venga por nosotros y no estemos listos, hermanos. No estemos velando, como dice su palabra, ¿verdad? Orar sin cesar. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo, hermanos? Pero bueno, ahorita vamos a ver todo esto. Entonces vamos al capítulo 5 de esta epístola. Vamos a ver 4 puntos que quiero compartir en esta hora. El primero es, le voy a leer unos versículos, pero ya en su casa usted lo lee completo. Vamos a empezar del capítulo 5, del 1 al 11. Aquí habla sobre el día del Señor, que es el primer punto. Dice ahí, porque voy a leer versículos externados, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por nosotros
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjense la importancia de este punto, hermanos, que quiero compartir. Es que el Señor viene, no sabemos cuándo. De hecho, se utiliza esta frase como ladrón, porque un ladrón nunca le va a decir cuándo va a ir a robar un lugar, ¿verdad? Cuando menos espera la persona, cuando menos se imagina, el ladrón llega. Es más, cuando más se puede estar confiado una persona, un negocio, lo que sea, a veces es cuando llegan ahí, porque tienen confianza de que no va a pasar nada. Pues de la misma manera, hermanos, Cristo vendrá cuando menos nos imaginemos. Por eso la importancia es que ustedes y nosotros estemos listos y preparados, que le diga: Señor, hasta el último día que estemos en esta tierra, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad en todos los aspectos, en mi vida personal, en la iglesia, en nuestros ministerios, lo que Dios nos quiera seguir usando, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo estará nuestra vida espiritual? Que de repente venga Cristo y nos agarre así como tambaleando, hermanos. Imagínense la situación. A veces hay gente que hasta puede decir: no, Señor, ¿por qué vienes? Que todavía me faltaba vivir, todavía me faltaba esto, todavía me faltaba aquello. Tuvimos tiempo necesario, hermanos, para hacer las cosas necesarias. Tenemos que estar listos y preparados para el Señor. Ahorita vamos a leer unos versículos más que habla sobre esto también, pero el asunto es cómo usted y nosotros estamos, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestro devocional en la oración con el Señor? Si oramos de vez en cuando o estamos orando constantemente, si estamos haciendo su voluntad o hacemos como que le estamos haciendo la voluntad, incluso si estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. A veces nosotros pensamos que no, acabo después me arrepiento, y el Señor cuando menos uno puede venir, hermanos. Entonces, cualquier circunstancia que usted o yo podamos estar pasando, debemos de reflexionar y decirle: Señor, estoy listo para el día que tú vengas, Señor. Sea hoy, sea mañana, sea en un año, el tiempo que sea necesario. Yo quiero estar listo y preparado y quiero hacer tu voluntad hasta ese día. Quiero seguir predicando tu palabra. Hay muchas almas que aún no conocen al Señor, muchas almas que se tienen que arrebatarle al enemigo. Por eso el Señor nos dio autoridad y poder, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, para ser usados por el Señor. Ser usados en las áreas que Él quiera, ser usados en los dones que Él quiera, que nos ha dado el Espíritu Santo. Incluso nos dice su palabra que todavía nos da más, nos puede dar más dones. Pero todo depende si usted y yo queremos, porque el Señor, su palabra ya está. Su palabra ha sido profetizada y todo, y a veces nosotros no la creemos, aún a pesar que venimos a la iglesia. Pensamos que pues dicen que hay profecías, dicen que Cristo viene, pero pues quién sabe. Pues déjeme decirle que es real. Si a alguno de ustedes o a mí incluso se me ha olvidado que Cristo viene pronto, el Señor nos está recordando en esta hora que cuando menos pensamos, Él va a venir por su pueblo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Entonces dice ahí, habiéndose hasta el versículo 8, por nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Estas tres cosas son importantes porque, mire, desgraciadamente hay situaciones que se nos presentan en la vida, que gente que le puede hacer daño a usted, a sus familiares. Una situación que pueda estar incluso puede estar ahorita en una situación que le puede llevar al odio, le puede llevar a la falta de fe. Pero no permitamos que la circunstancia nos cambie eso que Dios nos ha dado: fe y esperanza y amor, hermanos. La palabra de Dios nos ha mencionado que el amor de Dios viene a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Está avivar el fuego que el Señor ha dado en nuestras vidas y estar en constancia con el Señor.
Porque si usted o yo me descuido, ¿qué va a pasar? Después vamos a andar haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Ahí no valoramos lo que el Señor ha hecho, y a veces si no tenemos comunión con el Señor, andamos dañando a otros, andamos haciendo cosas que no debemos, andamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, y nos preguntamos, ¿por qué lo llegué a hacer? ¿Por qué pasó esto? Pues porque no nos llenamos de Dios, hermano. Le damos cabida al enemigo, y el enemigo no le va a preguntar si quiere usted o no quiere. Él, mientras nosotros le demos cabida a Él, Él va a hacer y deshacer, pero hasta que el día que usted y yo se lo permitamos. Nosotros, dice su palabra, que debemos de sujetarnos a Dios, ¿verdad? Y el asunto es que mientras nosotros estemos con Dios, del enemigo no nos tenemos que preocupar, porque somos llenos del Espíritu de Dios. Somos fortalecidos. Aunque vengan, lo que venga, circunstancias, no nos va a derribar. Aunque vengan vientos y mareas, tormenta, lo que sea, estamos firmes, que es en Cristo Jesús de Nazaret. Y precisamente en eso, ahí es cuando ya los sentimientos no nos controlan, ya las circunstancias ya no nos controlan, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo, nuestra fortaleza está en el Señor. La fe, fíjese la importancia de la fe. Cuando si usted tiene carro, usted en la mañana se alista para ir al trabajo, a la escuela, usted va con la certeza de que usted va a llegar a su destino. No va pensando que a ver si no me falla el carro, o a ver si no me poncho, o a ver si no esto. No, usted sabe que se está listando porque va a llegar a la hora que tiene que llegar, o puede llegar un poquito tarde, pero va a llegar. O incluso si dice no, pues aunque se me ponche el carro, aunque me pase lo que pase, pues pido que me den un rayo o un nube, lo que sea, o la ruta, pero de que llego, ¿sí o no? De la misma manera, así debemos de confiar en el Señor, debemos perseverar, debemos persistir en el Señor, que las circunstancias que se nos puedan atravesar no nos van a desviar del camino del Señor, no nos van a dejar que dejemos de creer en el Señor, no nos van a dejar que dejemos de tener fe en el Señor, no nos va a dejar que dejemos de tener amor, sino que el Señor estará con nosotros y Él hará lo que tenga que hacer. Él proveerá, Él pongamos las situaciones que estemos pasando en sus manos. Si el Señor dice que tenemos que actuar en algo, tenemos que actuar, porque el Señor respalda a sus hijos, hermanos. Dios respalda su vida, Dios respalda mi vida. Entonces nosotros tenemos que creerle a Él, tenemos que creer que tenemos autoridad de parte de Dios, que Él nos dio autoridad, que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario nos capacitó para enfrentar cualquier circunstancia, no nos dejó huérfanos, Él dejó al Espíritu de Dios, y que Él estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y luego ya dice, que por lo cual animados unos a otros, edificados unos a otros, así como los 6. El otro punto que quiero compartir, el segundo, es el liderazgo de la comunidad. Vamos a leer del versículo 12 al 22 del mismo capítulo 5. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengan en mucha estima por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Fíjese la importancia, hermanos, que sus pastores, nuestros pastores, sus líderes, gente que está tratando de llevarlo al camino del Señor, enseñándole, discipulándole. Hay gente que se está esforzando para que usted aprenda, para que yo aprenda, hermanos. Entonces tenemos que valorar lo que hacen ellos. Muchas de las veces el enemigo viene con algún pensamiento negativo porque pues son humanos, también pueden cometer algún error, y a veces nosotros, en vez de valorar todo lo que están haciendo, nos fijamos por pequeñeces y no valoramos lo que están haciendo por nosotros. Y incluso, hermanos, dice ahí, por los que nos amonestan. Por eso lo que decía ahorita, a veces es necesario que nos amonesten por el propio bien nuestro.
No es porque se le antojó a ellos regañarlos o exhortarlos. No, es por amor a usted, para que corrijamos nuestros caminos, para que si nos andamos desviando, sigamos derecho, porque el camino es angosto, hermanos. Entonces debemos de estimar a los siervos y siervas de Dios que están haciendo algo para la obra de Dios, que claro que la recompensa es del Señor. Todo lo que ustedes están haciendo, hablando de liderazgo y todo lo que están en algún departamento o sirven en algo, el Señor les dará su recompensa a ustedes. No se desanimen, no se desalienten, que el Señor ve los esfuerzos que usted hace, el tiempo que usted hace, todas las cosas que usted hace para el Señor las ve y el Señor no se queda con nada. Cuando Él murió, estaba en la tumba, al tercer día regresó a la tumba. Cuando fue con Pedro a la barca, que decía, no, pues ¿para qué vamos si no hemos pescado nada? El Señor se la regresó multiplicado de peces. Sí, se fija que el Señor no se queda con nada. El Señor tiene su recompensa aquí en la tierra, pero también tiene allá recompensa en los cielos. Aunque usted no vea a veces con sus ojos el fruto de lo que usted está haciendo, déjeme decirle que Dios sí lo ve. Él sí ve todo lo que usted está haciendo para el Señor. Aunque la gente a veces no agradezca, aunque la gente a veces se enoje por cualquier cosa, usted no se preocupe, usted lo hizo para Dios. Aunque usted pueda decir, hacer muchas cosas para ellos y una cosita que no pudo ayudarles y se enoje con usted no se preocupe, usted lo hizo para Dios, no lo hizo para las personas, usted lo hizo para la obra de Dios. Entonces todo lo que usted hace no es en vano, el Señor lo está viendo. El Señor está notando todo lo que usted está haciendo para la obra de Dios, para el prójimo, para la obra en la iglesia. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Entonces, por eso dice que los tengáis en mucha estima y por amor, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Que haya paz, que haya armonía. Que nosotros no permitamos cuando, usted sabe bien que cuando el enemigo ataca, a veces quiere atacar al líder, porque tomando el líder tumba a todos. Y si no, si el líder no se deja, pues va con otro y con otro hasta que alguien se deje. Pero eso va a pasar si usted o yo lo permitimos, hermanos. Entonces, cualquier cosa que sabemos que no es de Dios, incluso, dije, ni lo había pensado, incluso chismes, pleitos, contiendas, cualquier cosa que el enemigo quiera trabajar con su mente, no le haga caso o no le hagamos caso. Porque en vez de ser de bendición, de edificación, ¿qué va a suceder? Que va a haber división. Y a veces porque a veces desgraciadamente vemos situaciones en otras iglesias que vemos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pues porque con que alguien deje que el enemigo haga y haga con su vida, ese puede contaminar a todos los demás. O yo puedo contaminar a todos los demás. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, de no permitir que el enemigo quiera meternos ideas a nuestra mente. Nosotros tenemos conciencia, hermanos, y ahí sabemos. Aunque no estuviera el Espíritu Santo, tenemos conciencia y nos hace saber si estamos bien o estamos mal. Y si hubiese alguien que tenga algún resentimiento, ahí es cuando debemos reconocerlo. Señor, te pido te entrego este resentimiento. Renuncio a él, lo desecho de mi vida. ¿Usted cree que Dios no le va a contestar su oración? Al contrario, el Señor le va a llenar de amor, de esperanza. El Señor le va a fortalecer a usted y a su familia. Alabado sea nuestro Dios para siempre, hermanos. Entonces tengamos paz los unos a los otros, esforcémonos, hagamos lo que está en nuestras manos y ya Dios hará lo demás. A veces nosotros queremos cambiar a las personas, hermanos, y recuerde que nosotros no cambiamos a las personas. El que cambia, transforma, es el Espíritu Santo de Dios. Imagínense que si cada uno de nosotros tuviéramos ese poder de Dios, te voy a cambiar,
pues así nos hicieron igual a nosotros, ¿verdad? Cámbiame a mí también, transfórmame a mí también, Señor. Yo quisiera que mi esposo, mi esposa cambiara, mis hijos cambiaran, quisiera que el hermano, la hermana cambiara, pero nosotros lo que debemos de hacer es orar a Dios y ponerlo en las manos de Dios. Y a veces el Espíritu Santo, cuando menos se imagina, hace la obra, hermanos. Y no lo va a hacer como usted o yo quiera, sino como Él tiene sus propósitos a sus tiempos, que son perfectos. Grande nuestro Dios. Ese es el punto del liderazgo de la comunidad. El tercero, hermanos, es la confraternidad en la comunidad. Versículo 14 y 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal con mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Fíjese cómo la palabra de Dios, hermano, que a veces queremos que Dios nos hable y a veces nos habla y a veces como que no nos gusta que nos hable, ¿verdad? Pero es para todos en general. Dice que amonestéis a los ociosos, que no está diciendo que le diga malas palabras, no está diciendo que los corra, no. Dice amonesta, anima a aquellos, actívate, activémonos. ¿Qué estamos esperando para activarnos? ¿Qué estamos esperando para trabajar para la obra de Dios? ¿Verdad? A veces nosotros podemos pensar humanamente, es que yo no estoy listo, o yo no sé qué hacer, o incluso hay gente que dice, no, es que si yo me meto con Dios, ya no me va a gustar dejar de hacer cosas que a mí me gustan hacer. Pero déjeme decirle una cosa, que lo que Dios tiene para usted, para mí, es mucho más que las cosas que podamos andar haciendo. Lo que la carne le pueda gustar, lo que Dios tiene para usted y para mí es mucho mejor y es eterno, hermanos. Lo que la carne nos pueda dar son pasajeros, no sirve de nada. A veces nosotros queremos llenar nuestros corazones, nuestras vidas, y los andamos llenando con cosas que son vanas, que no nos sirve para nada, que en vez de ayudarnos nos perjudica más. Y no solamente en nuestra vida, perjudican a los que nos rodean, a nuestras familias. Y porque nosotros no queremos obedecer, nosotros las consecuencias las vamos a vivir nosotros y las van a vivir nuestras familias. Pero muchas de las veces tenemos que pasar por ahí para que realmente podamos comprender, y no es necesario, hermanos. No es necesario estar en las consecuencias, no es necesario ver las cosas difíciles para poder uno, como dicen los chavos, para agarrar la onda. Sino, Señor, no, Señor, yo quiero conocerte más, Dios. Yo quiero, de tanto que me hablan de ti, yo quiero experimentar lo que has hecho con otros y más todavía. Y cuando esa persona tiene ese encuentro con el Señor y llena sus vacíos y hace tantas cosas en nuestras vidas, que por eso nos enamoramos de Él. Por eso queremos hacer todo por Él, para Él, porque tenemos ese sentir de predicar, tenemos ese sentir de hacer cosas para Dios, para la obra de Dios, porque Él pone en nosotros. Porque si fuera por nosotros, pues no hiciéramos nada. Pero si dejamos que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, haremos cosas para el Señor, muchas cosas de las que nos podemos imaginar, porque Él es el que hace las cosas, no somos nosotros. Incluso nos hace hacer cosas que a veces nosotros no nos imaginamos hacer para Dios. Pero Él es bueno, tan bueno, hermanos, que Él es maravilloso, que sus propósitos son algo especial. Y cuando usted o yo experimentamos los propósitos de Dios, nos damos cuenta que no, hombre, Señor, ¿por qué no lo hice desde antes? Anduve perdiendo tiempo haciendo otras cosas que no valían la pena, pero ahora quiero aprovechar el tiempo, quiero meterme más contigo, quiero que me sigas llenando, quiero que me sigas capacitando, pero porque quiero hacer tu voluntad, Señor. Y ahí cuando la persona se dará cuenta, no, hombre, tanto tiempo que desperdicié. Pero recuerde que Cristo viene pronto. Y si viene pronto, imagínense que nos encuentra sin hacer nada, hermanos. Pues que el otro año, cuando termine esto, cuando termine aquello, pues no sabemos cuándo viene Cristo.
y que nos encuentre ociosos, hermanos, que nos encuentre sin hacer nada para la obra de Dios. Qué triste sería, ¿no cree? Y luego dice ahí, y alentáis al de poco ánimo. Sabemos que hay personas que no tienen ánimo por circunstancias que le pasan en su vida, que incluso dejan de orar, incluso ya no le importa si va o no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tiene ánimo, está apagado espiritualmente. Y usted o yo tenemos que identificar cuando estamos desanimados y no permitir que el desánimo se apodere de nuestras vidas. Porque si se apodera de nuestras vidas, vamos a empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios y van a venir consecuencias. Nosotros tenemos que estar animados en el Señor, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que recapacitar en el Señor, buscar la fortaleza en el Señor. Todo lo que necesitamos usted y yo lo encontramos en el Señor Jesucristo. Que sostengáis a los débiles. Es su palabra que nosotros somos miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Incluso es necesario hasta el miembro más débil. Todos somos importantes para Dios. Todos hacemos algo para Dios. El asunto es que hacer lo que nos corresponda. Pero si no queremos hacer lo que nos corresponda, hermanos, ahí es cuando estamos débiles, estamos sin hacer nada, estamos ociosos. Aunque usted no se sienta capacitado, déjeme decirle que el Señor lo capacita o me capacita a mí. No se trata de si somos capaces o no somos capaces, si tenemos temor, si tenemos no tenemos confianza en hacer las cosas. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Si hay algo que nos esté estorbando, digamos: Señor, yo te entrego, Señor, esta situación de mi vida, este temor que vengo arrastrando de mi familia. Mi papá era así, o mis abuelos eran igual, no hacían nada porque tenían temor a hacer algo. Pero ¿sabes qué, Señor? El día de hoy yo te lo entrego a ti. Si eso me está estorbando a ti, Señor, yo te lo entrego, me deshago de él, renuncio a él. Yo quiero, Señor, hacer cosas para ti. Tú me das valentía, Señor, me das sabiduría, me das inteligencia, me fortaleces. Entonces no podemos tener pretextos para la obra de Dios. Y luego se dice que sean pacientes para con todos. Mira, que ninguno pague a otro mal por mal. Desgraciadamente hay personas que hacen maldad, pero aunque haga maldad no quiere decir que usted y yo tenemos que cobrar venganza. ¿Cierto o no? El Señor pagará, el Señor hará. Mientras usted y yo, dígale: Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo perdono a esas personas que hicieron mal. Yo no voy a obrar con mal, yo no me voy a dejar vencer por el mal, sino voy a vencer al mal con el bien. Y ahí es cuando usted y yo le estamos confiando al Señor. Ahí es cuando el Señor obra. Ahí es cuando incluso a usted o a mí me puede poner a hacer algo que a veces a la gente no le puede agradar, pero cuando es Dios, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y usted y yo tenemos la valentía del Señor, tenemos la autoridad de Cristo para hacer, hermanos, las cosas que son necesarias, para obrar con justicia, pero sin pagar mal con mal. No, háganos que nos hagan, hermanos. Todos nosotros vamos a rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Todo está anotado. No crea que a Dios se le va a escapar algo. Ahí es cuando usted y yo nos reflexionamos de que tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestras bocas, de lo que hacen nuestras manos, de nuestros pensamientos. Ahí es cuando usted y yo debemos de tener en cuenta eso, porque algún día vamos a rendir cuentas al Señor. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y entonces dice siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y el último punto es la sumisión a Cristo. Dice versículo 16 al 22: Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque estás en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Nos vuelve a recordar su palabra, que debemos de estar gozosos, que aunque venga la persecución, aunque pasemos por lo que pasemos, debemos estar gozosos en el Señor.
No permitir que nada nos robe el gozo y la paz que Dios ha dado en nuestras vidas. No permitamos, hermanos. Aunque nosotros nos enojemos, aunque nosotros al final la otra persona ni cuenta. Y Dios que estamos enojados, Dios que estamos sin paz. Pero si usted o yo tenemos esa confianza en el Señor, vamos a estar siempre gozosos. Aunque venga alguien y le diga de cosas, usted no se va a poner a la par con esa persona. E incluso a usted hasta le puede dar un abrazo de afecto y la persona se va a quedar callado y hasta va a llorar. Porque esa persona no necesitaba que le contestáramos igual. ¿Sabe qué necesitaba? Un afecto, un abrazo. Y ahí es cuando nos damos cuenta cómo el Señor obra en nuestras vidas. Y usa las circunstancias para también obrar en los demás. Pero imagínense si usted o yo nos ponemos a la par, si usted y yo nos ponemos igual de enojados, si queremos pagar mal con mal, ¿cuándo la gente se va a convertir? ¿Verdad? ¿Qué tal si Dios quería usar esa situación para hacer de bendición y de edificación a los demás? Que digan, mira, ese sí es cristiano, como dice la gente, ¿va? Mira, yo le hice esto, le hice aquello y en ningún momento me contestó. En ningún momento hizo algo contra mí. En ningún momento me regresó las maldiciones que le mandé, sino se quedó callado o me dio un abrazo. Porque sabe que hay personas que tienen resentimiento. Una vez vi un predicador que estaba en la calle y un hombre se enojaba porque predicaban. ¿Y por qué están predicando? Que pura mentiras y que no sé qué. Y estaba enojado este joven, y este hombre decía, mira, el Espíritu Santo le dio la palabra, porque mira, yo anduve como tú en las calles, sin hogar, perdí a mi familia. Y empezó a testificar a él. Dijo, yo sé que es estar así, yo sé que es estar solo, yo sé que estar en las drogas, en el alcohol. Y este hombre empezó a llorar. Y al final le dieron un abrazo y este hombre se quebrantó. Porque no necesitaba que le pagaran mal con mal, él necesitaba amor, él necesitaba afecto. Y el Espíritu Santo, hermano, ahí es donde ahora de una manera especial en nuestras vidas. Pues acuérdense cómo el Señor obró en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice, orar sin cesar, la importancia de estar orando, la importancia de estar en comunión con el Señor, el Espíritu Santo, porque ahí es cuando nosotros nos despojamos. Ahí es cuando el Señor, el Espíritu Santo nos redarguye en el momento exacto. Cuando ponemos a orar, el Espíritu Santo nos dice, hey, acuérdate que te pasó esto en el día, entrégamelo. No te quedes con ese sentimiento, no te quedes con ese resentimiento, esa tristeza o ese rencor, entrégamelo. Y ahí es cuando el Señor te lo entrego, Señor. Y vamos pasando los días y otra vez estamos en oración. Hey, esto que te está estorbando, entrégamelo. Eso que te está robando la paz. Por eso es la importancia de estar en oración, estar en comunión, porque el Señor nos va a ir ayudando, nos va a ir corrigiendo, nos va perfeccionando, hermanos. El fuego del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas y nos va puliendo y nos va quitando y nos va añadiendo también. Grande es nuestro Dios. Y luego ya dice, dice 18, dad gracias en todo porque estás en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Fíjese la importancia. El Señor nos bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos dio. Viene el Espíritu de Dios, hace la obra en nuestras vidas, nos da paz, nos da gozo, nos da amor, y en el caminar pasan los meses, tal vez años, y de repente nosotros mismos vamos apagando el Espíritu. ¿En qué forma lo vamos apagando? Cuando ya no queremos orar, cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, porque también nos edifica, pero también nos redarguye, y no le queremos hacer caso. Queremos hacerle caso a nuestra carne, queremos hacerle caso a nuestros sentimientos. Entonces llega un momento donde el Espíritu Santo, entonces ¿para qué me quieres? En pocas palabras, ¿para qué me quieres que esté contigo si no me obedeces, no te interesa que yo hable contigo? Y es por eso que el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. Y no solamente termina ahí, hermanos, sino cuando se va el Espíritu Santo,
todo lo que veníamos arrastrando de tiempo a tiempo atrás. Recuerden que la palabra dice que vienen 7 espíritus peores de los que estaban antes. Entonces, si ya no está el Espíritu Santo que va a venir a nuestra vida, y no es porque Dios quiso, sino porque era nuestra voluntad, nosotros apagamos el Espíritu de Dios. Por eso debemos de avivar el fuego, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Debemos llenarnos de Él. Debemos estar no solamente en ayunar y en la oración, sino también hacer su voluntad, obedecerle. Porque de qué sirve que estemos ayunando, de qué sirve que estemos arrodillados y supuestamente orando y no queremos obedecer a Dios. ¿De qué sirven los sacrificios si no somos obedientes a Dios? Dice su palabra que la hechicería es pecado, ¿sí o no? Es pecado la hechicería. Y que se asemejanza la hechicería con la rebeldía. ¿Y por qué viene la rebeldía? Porque somos desobedientes. Entonces usted y yo podemos decir, no, gracias a Dios que Dios nunca me permite estar en la hechicería, porque eso es un pecado grande. Pero si usted y yo somos desobedientes, estamos igual que los hechiceros. Somos iguales. Y yo creo que ahí, no, Señor, no quiero ser hechicero. Mejor quiero hacer tu voluntad. No quiero ser desobediente. Quiero obedecerte, Señor, aunque me cueste. A veces nos cuesta porque nos duele quitarnos algo que nos estorba. Pero cuando ya lo despojamos de eso, ahí nos damos cuenta, pues estaba mucho mejor así que andar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Es el Espíritu de Dios nos pone a decir palabras a alguien. No, Señor, ¿cómo le voy a decir? En peligro, ni me haga caso, se vaya a enojar o esto. Pero cuando obedeces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a respaldar. Porque la persona no solamente recibe la palabra, sino también siente la presencia de Dios. Una vez estaba en una campaña y estaba orando por las personas, y el Espíritu Santo me decía que un hombre tenía espíritu de locura. Y cuando empecé a orar por la gente, llegué con esa persona y le dije, ¿y qué me dijo? No. Y en el momento dudé, dije, pero ¿sabe qué sucedió? Después el pastor me dice, ¿sabes qué? El hombre que oraste, su hermano me dijo que tiene un momento de locura. ¿Quién cree que fue el que respondió que no? ¿Él o el Espíritu? Pues claro que el Espíritu no les conviene que sean descubiertos. Cuando son descubiertos los espíritus en las vidas de las personas, ya saben que se les acabó su tiempo en la vida de esas personas. Ya no van a tener autoridad sobre la persona, sino que esa persona va a reconocer que necesita pedir perdón, que necesita renunciar a eso, desechar eso de su vida. Y ahí es cuando viene la obra del Espíritu Santo a hacerlo libre. Ahí es cuando usted y yo debemos de reconocer, hermano, qué cosas necesitamos entregar a Dios. Y ya por último, hermano, dice, no menospreciar las profecías. ¿Puede ponerse de pie, por favor? ¿Pueden ayudarme los hermanos a la alabanza? No menospreciar las profecías. Hay gente que tiene dudas, hay gente que no cree. Pero yo creo, hermanos, que es mejor creerlas y que cuando llegue el día podamos decir, ay, gracias a Dios que creí. A decir, ¿por qué no creí? De lo que Dios me habló a través de su palabra, de todo lo que va a acontecer. ¿Qué sería más bonito, hermanos? Créele al Señor. Veámoslo de esta manera. Si al final, suponiendo que no estoy diciendo que sea eso, suponiendo que no pase nada de lo que dice su palabra, pues bueno, pues yo me fue bien hacer las cosas como Dios me pedía su palabra. Pero qué mal sería que lleguen esos días de juicio y que de repente, porque no creí, porque fui de rebelde, porque fui desobediente. Yo le invito, hermano, en esta hora a que pasemos el altar. Véngase con su familia, vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Véngase, no se quede ahí atrás. Usted sabe bien qué cosas tiene que entregarle a Dios. Usted y yo tenemos que estar a cuentas con el Señor. ¿Qué es lo que nos está estorbando en nuestras vidas, hermano? ¿Qué es lo que nos está robando la paz? Si el Señor viene en este momento, ¿cómo está usted o yo? ¿Cómo estoy yo con el Señor?
¿Cómo está mi vida espiritual con